Buenas, buenas. Partimos el capítulo 5 de Divulga Manía. Hoy será un capítulo muy interesante, como todos, la verdad. Y hoy tenemos un gran invitado que es José Miguel Ramos, doctor en música de la Universidad de Talca, docente de la Universidad de Talca. Y vamos a invitarlo en breves a conectarse. Ahí lo estamos invitando. Mientras se nos conectan nuestros amigos y amigas a este Divulgamanía, donde conversaremos principalmente de Talca y su historia musical, que le ha dado patrimonio cultural e identidad. Ahí está, se nos unió. Ahí está. Hey, hola. Ahí está. ¿Me escucha, José Miguel? Te escucho perfecto. Sí, te escucho un poco. A ver, espérate. Ahora, habla un poquito ahora, a ver. Hola, ¿cómo estás? Se te escucha bajito. ¿Me escuchas bajito? Ya. Bueno, estoy con el teléfono solamente. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí mejor? Sí, se escucha bien. Ya, quizás me tengo que poner un poquito más cerca. Bueno, partamos entonces, como siempre, a la hora. La gente se nos va sumando en distintos momentos y bueno, vuelvo a presentarte porque yo me estaba hablando del invitado. Recordarles que también mañana esta conversación queda en YouTube para que los que no la pudieron ver, y también acá en el Instagram la pueden volver a revisar. Estamos entonces con José Miguel Ramos, doctor en música y docente de la Universidad de Talca, musicólogo, y que en esta ocasión vamos a hablar de Talca y su historia musical, patrimonio cultural e identidad. José Miguel, un honor para nosotros tenerte aquí en Divulgamanía, capítulo 5, y parto preguntándote que nos cuentes un poco a qué se refiere esto de patrimonio cultural e identidad a partir de la música en Talca. Bueno, por ponerle un título un poco a esta conversación, que más que nada una reflexión, sí. Pongo estos conceptos en el fondo para ir hilando un poco algunas ideas. Ya. Respecto primero de la historia musical de la ciudad y cómo llevar un poco muchas problemáticas que tienen que ver con la historia musical a lo que es la actualidad, a lo que es el patrimonio, la defensa de nuestro patrimonio y por supuesto lo que es nuestra identidad. Perfecto. Esa es la manera entonces como he pensado un poco para ir hilando algunas ideas y no solamente hablar de hechos históricos de la ciudad de Talca, sino que también vayamos reflexionando un poco y conversando acerca de la importancia de conversar estos temas que tienen que ver con nuestra historia. Maravilloso. Oye, cuéntame, porque cuando uno escucha esto, uno no sabe, a ver, cómo decirlo desde la ignorancia, ¿cierto? Uno no sabe qué tanta patrimonio cultural, musical hay en Talca. Uno, no sé, uno que no es experto, obviamente, está muy lejos de ser experto, escuchará por ahí un cantante popular que estuvo en Talca y generalmente como que nació aquí, típico, ¿cierto? Como que nació y se fue a los 5 años, y eso es como todo, ¿cierto? Y por ahí... y ahora en la música urbana ha habido como harto músico talquino, pero y eso es todo, como que no se habla precisamente de que Talca sea una capital, para la gente que estamos lejos del tema, digamos que sea una capital musical, ni mucho menos. ¿Qué nos podrías contar entonces de esta escena musical? Está relacionado con la historia de Talca, porque la historia de esta ciudad, que lamentablemente poco se divulga, es una historia bien especial, la historia de Talca. Bueno, para contextualizarnos un poco, la mayoría de las ciudades que están situadas en la zona central y que están a distancias más o menos equidistantes, es decir, Curicó, Linares, Talca, qué sé yo, Chillán, un poco más al sur, son ciudades que tuvieron bastante importancia económica y cultural bastante tiempo atrás. Pero Talca específicamente del siglo XIX, es decir, en el 1800. Entonces, esta importancia musical de Talca, o una importancia cultural, podríamos hablar artística, siendo más preciso, tiene que ver justamente con este periodo, que es un periodo como, podríamos decir, la época de oro de la ciudad de Talca. De hecho, muchas de las cuestiones que están en el imaginario, ¿no es cierto?, de los talquinos importantes, con abolengo, qué sé yo, vienen de eso, vienen de la transmisión justamente de la oralidad, pero vienen de una época donde la ciudad fue muy importante económicamente, principalmente por lo que fue la exportación del trigo. Sí, ahí podemos ir hablando un poco. Oye, nos dicen harto eso de los talquinos, ¿eh? Yo soy talquino, digamos, talquino de Rías, nació en el hospital y todo, que te pueden hasta haber cambiado. Y claro, mi señora que es de Linares dice, oye, ustedes no se dan cuenta, pero los talquinos se creen como, así simplificándolo bien popularmente, ¿cierto? Como la chupada del mate, la última chupada del mate, que todo pasó en Talca, que Talca aquí, que allá, que en la capital regional, etcétera. Y justo ahora que tú cuentas esta historia que parece que viene de esa época, ¿cierto?
Y que se ha quedado como en el inconsciente colectivo. De cuando se acuña este término de Talca, París y Londres. Claro. Talca, ponerlo a la altura de capitales tan importantes como París, que en el siglo XIX es el centro del mundo, es la ciudad de luz, y Londres, que es la ciudad donde va principalmente el comercio talquino, la exportación de trigo. Entonces, claro, la ciudad tuvo tal importancia económica, tuvo tal riqueza, digámoslo abiertamente en esta época, que quedó entonces en el imaginario esta grandeza de la ciudad de Talca. ¿Qué pasa? Que ahora es distinta, no podemos decir que ahora no es grande, ya la ciudad también es una ciudad importante, pero en el contexto que estamos hablando histórico, fue una ciudad muy relevante en comparación con las otras ciudades. Y fue un periodo realmente, una época de oro, donde se divulgó y se hizo mucha música. En el fondo, la música fue muy importante dentro de los espacios sociales de sociabilidad que había en la época. Entonces, a eso apunta un poco lo que yo he investigado, lo que he estudiado, lo que, bueno, llevo bastante tiempo investigando acerca de esos espacios de la música en Talca, y de cómo esos espacios, qué características tenían, qué música se hacía, y cómo se relacionaban, porque no es tan... La sociedad, si bien en la época era una sociedad muy jerarquizada, sí había un tipo de comunicación, había una circulación de ideas, y la música, o el arte en general, era uno de esos hilos conductores. Genial. En ese sentido, el arte mismo, te fijas, la música ha trascendido un poco las diferencias sociales, o quizás abiertamente el clasismo que había en una época muy diferenciada, como digo, socialmente, pero la música tiende a reunir, tiende a unar en el fondo. Entonces, muy bonito, y de eso se trata un poco la importancia de Talca en esa época y de su música. Perfecto, cuéntanos entonces un poquito, porque qué tipo de música era, dónde se tocaba, un talquino de la época así que andaba a pie, ¿dónde iba? ¿Dónde? Claro, todo esto está en la época, si nos ponemos en el siglo XIX, en la época de Martín Rivas, no sé si alguien leyó esa famosa novela de Lesgana, ¿verdad? Y aquí en Talca, en un momento donde la ciudad de repente crece económicamente, pero además en Talca hay que decir que el verdadero inicio, podríamos hablar de una cultura mayor, podríamos hablar que se expresa en la música, en la literatura, en la prensa, tiene que ver con el puntapié inicial, que es la fundación del Liceo de Hombres de Talca. El Gran Liceo de Hombres, yo, exalumno aquí, ¿eh? Excelente, el Abate Molina, un excelente liceo, y además sabrás que no todas las ciudades tienen un liceo tan antiguo. Ya la onda de hacer liceos, ¿verdad?, de una educación pública, surgió en Chile más o menos en la época de 1860, con fuerza, en la medida que movimientos como la Sociedad de la Igualdad, por ejemplo, la francmasonería, van tomando participación en esto. Pero en tal caso sucedió algo diferente, porque por donación de recursos, de que fue quien Abate Molina, ¿verdad?, un jesuita de acá de la zona, se fundó en Talca lo que se llama un instituto literario. Imagínate, en 1827, es decir, a pocos años después de recién instaurada la República, ¿verdad? Sí. Y inmediatamente en torno a este círculo, a este instituto literario que tenía una función formadora, se hace rápidamente un liceo en Talca. Y eso fue el puntapié inicial de la actividad cultural. Porque luego vino la actividad económica, como te digo, con el boom triguero, porque una gran exportación de trigo, producto de descubrimiento de oro en California, en Estados Unidos. Y esos dos elementos se reúnen, podríamos decir, en esta ciudad. Entonces, por un lado, podríamos decir, una base intelectual, cultural muy fuerte, que viene desde el liceo, como digo, recién fundado, de la figura de la Abate Molina y de algunos intelectuales que fueron relevantes en esa época, y por otro lado, un tremendo impulso económico, que también significó la llegada de extranjeros, precisamente italianos, ingleses, franceses, que fueron dinamizando la cultura propiamente colonial, campesina que había en Talca, y se convierte Talca en una ciudad de primer nivel. Lo interesante de esto es que Talca, o los talquinos, podríamos decir, no miran a Santiago como un referente. ¿Ya? Su referente no es Santiago ni tampoco es Valparaíso. Su referente es París, abiertamente, es Londres, es verdad. Ya en esa época ya estábamos pasados ahí, literalmente 3 pueblos, o muchos pueblos. Claro. Entonces eso hizo que hubo una exportación de ideas, principalmente, te fijas, estamos hablando de una transferencia de ideas, en el fondo, de imaginarios, que se fueron acuñando en los intelectuales de Talca de la época, de todo este siglo XIX, y que se expresan abiertamente en lo que es la actividad musical en diferentes espacios. Ahora, ¿qué espacios? Bueno, por un lado, lo que había muy fuerte era la música de salón. En la época no había casa, ya al menos de clase media. Ahí José Miguel, a lo mejor podría explicar un poquito para la gente que nos está viendo qué es la música de salón, porque cuando uno no sabe, cuando un tema, claro, se puede imaginar cualquier cosa, digamos. ¿Qué es lo que es la música de salón? Para que entiendan lo que surgió ahí. El salón de una
era lo que hoy día entendemos por el living. ¿Ya? Era donde se recibía a las visitas para hacer vida social. Ya. Estamos hablando de una época donde una vez que oscurecía, en invierno no había nada que hacer. Sí. La luz eléctrica, por supuesto, ir a otra parte, a otra ciudad era bastante difícil aún, los caminos eran malos, etcétera. Entonces la gente hacía mucha vida social. Y esa vida social, bueno, o tertulias, en los salones de las casas, como digo, que era el living, la interpretación de música, el recitar poesía, el leer, el conversar. Estos espacios de sociabilidad que se llaman tertulias en la época, en el siglo XIX, son los que alojan entonces una diversidad de prácticas artísticas. Esa es la música de salón. Ahora, ¿qué tipo de música era? Se pueden imaginar música de piano, casi todos estos salones de piano. Quizás alguien podrá recordar las casas viejo por ahí, es porque todavía son remanentes de ese tipo de reuniones sociales. Sí, pues uno a veces hay casas antiguas que hay un piano ahí, probablemente, tú me corregirás, pero probablemente no funciona ya, o necesita la mantención, pero está como más algo decorativo. Incluso a veces me acuerdo, me pasaba a mí cuando era unos chicos y entraba alguna cuestión de repartición pública y habían, como eran casas antiguas, habían piano ahí. Claro, habían piano, porque era un elemento importante dentro de esa sociabilidad donde la música era relevante. ¿Y qué canciones hacían? O sea, ¿qué música? Canciones, principalmente acompañadas por piano. La música que estaba de moda en la época eran las tonadas, que las tocaban, bueno, en la tradición oral en todas partes, y también la ópera, que ya voy a hablar de eso. Entonces, como no había oportunidad de escuchar la canción que nos gusta, en el fondo, ahora como lo hacemos en Spotify, qué sé yo, en YouTube, la única manera de escucharla de nuevo era interpretándola. Y en los pianos se hacían reducciones, en el fondo, podríamos decir, partituras más sencillas para este público no experto, pero que hacía música por este placer de hacer la música en estas reuniones sociales. Y eso era muy fuerte en Talca. Y en esos espacios hubo más personas relevantes. Hubo cantantes de ópera, por ejemplo, como las hermanitas Leteliers, que fueron famosas en los salones de Talca y también en el teatro, en la iglesia, etc. Entonces, ese es un espacio importante de sociabilidad musical y que tiene que ver un poco, como digo, con esta vida social que se hacía en los salones. Pero por otro lado, en Talca había orquestas, una de las ciudades que tuvo orquestas desde muy temprano. Y además había dos orquestas. Una orquesta en toda regla, conformada principalmente por inmigrantes, italianos, alemanes, franceses y algunos chilenos, que solemnizaban los actos públicos, tocaban cuando venía alguna compañía de teatro o de ópera, etc. Por otro lado... Tiene que ver, te pregunto, tiene que ver también porque lo que tú dijiste, ahí está Claudia, está saludando, hola Claudia, porque tiene que ver también con esto de que no había como trasladar la orquesta también, porque entonces tenía que haber una orquesta en cada ciudad, ¿o no? Por supuesto. Porque yo escuchaba tu relato... Se podían dar el lujo de tener una orquesta, pero Talca sí la tenía. Claro, porque tú das el relato, ¿cierto?, de que la orquesta ayudaba a los que venían y actualmente cada persona, cada grupo artístico se mueve con su orquesta, digamos, ¿cierto? Porque claro, hay más facilidad de todo, pero en esa época, mira qué interesante. Nada, era muy difícil. Los eran malos, cuando llegaba una compañía de ópera, de ópera o teatro, llegaban caravanas trasladándose desde Curicó, de otras ciudades donde iban haciendo sus presentaciones, o las más importantes llegaban abiertamente por el río Maule, porque recordemos que en esta época el río Maule es navegable. Es decir, era contacto directo, es que eso es otro elemento muy importante más, porque Talca no mira Santiago, mira Europa. Porque por la salida del río Maule, es decir, por de Constitución, tenía salida directa a los puertos europeos. Interesante tema, dice Canansi, disculpa que te interrumpa, pero tenemos aquí en el programa la tendencia de leer los comentarios inmediatamente a la gente porque después se van perdiendo si hay más comentarios, entonces... Oye, pero que es claro, entonces llegaban por el río Maule, que parece, bueno, de hecho es de otra época, pero parece que fuera muy muy lejano, no es tan lejano, así no. Lo que pasa es que después el río se le hizo una barra que se llama ahí en Constitución, y ahora el río ya no es navegable. Pero antes era navegable, tenía mucha agua. Es por eso que estos pueblitos que todavía se conectan con el tren, con el ramal, antes la única comunicación con ellos era a través del río, eran puertos, ¿sí? Pichamán, qué sé yo, Fidel, González Bastilla, etc. Era en el fondo la ruta por donde llegaban estos artistas, estas compañías de teatro, y acá había una orquesta. Y debe haber sido como un evento así, cuando llegaba alguna orquesta o algo, de haber era un evento de toda la ciudad, por la dificultad de que llegaran, no era muy seguido, me imagino, ¿cierto? Y por lo tanto no tuvo un evento social que... En esa época bastante seguido. Era seguido, mire tú. La importancia en esa época,
porque compañías extranjeras relevantes, ya que habían tenido participación con músicos famosos en Europa, también se presentaban en Talca. Es decir, Talca era uno de los hitos importantes donde estas compañías de ópera, compañías de teatro, de mimos, de zarzuelas incluso, llegaban a la ciudad. Esto entonces fue impulsando que los propios vecinos de Talca, estos que estaban asociados en esta orquesta, y otra orquesta más que te iba a contar, que es una orquesta de artesanos, que es muy interesante, diferente a la otra, de los cuicos podemos hablar, ya no quiero arte, una orquesta de artesanos, fueron entonces dinamizando de tal manera la actividad cultural que Talca también tuvo prontamente un teatro, y un hermoso teatro que se inauguró en el año 1975, donde los asientos, las lámparas se trajeron directamente de París. Oye, ¿y dónde queda ese teatro? ¿No está donde está el terreno ahora o sí? Justamente donde está el terreno, ahí estaba. Ya, que yo había escuchado como el mito, ¿cachai? A mí me había llegado el mito, que ahí había habido un teatro antes, que había sido muy importante y que por eso hacían el terreno ahí de nuevo. Digamos. Exacto. Ahí estuvo el Teatro Municipal de Talca, fundado en agosto de 1875. Wow. Ahí llegaron las principales compañías, como te digo, de ópera, cantantes. Hubo cantantes famosas, por ejemplo, como Lee, que cantante de ópera, que estuvo en Talca varias veces, y es más, su marido, que era el director de orquesta, Rafael Pantanelli, se quedó viviendo en Talca. ¡Wow! Y acá en Talca fundó una orquesta, conservatorio y desarrolló una actividad musical súper importante hasta que se murió a finales del siglo XIX. ¡Wow! Entonces, es muy bonito porque, bueno, este trabajo que he hecho en el fondo de investigación histórica, primero me ha puesto en el fondo ha echado de abajo prejuicios. ¿Ya? Sí, que tenía sí. prejuicios de que en Talca yo no soy de acá. Cuando llegué acá que no pasaba mucho, que se ve poco de su historia, ¿ya? Y Talca es una ciudad que yo siento que aún le da como un poco la espalda a su historia. Yeah. Es muy importante. Y no me imaginé nunca que podía haber una riqueza musical tan relevante, y me encontré con estas sorpresas. Como te digo, teatros desde muy temprano, compañías de ópera, orquestas, música de salón, etcétera. Compositores y compositoras también. Oye, qué interesante. O sea, ahora cuando, para los que nos están viendo y nos van a ver después, o sea, ir al TRM tiene su cuento, o sea, porque ahí, físicamente ahí, siempre ha estado, desde que, o no siempre, pero hace muchos años, está concentrado, es como el epicentro cultural de Talca. Y ahora entiendo también por qué el TRM ha hecho todos estos intentos con harto éxito de traer, a lo mejor no tanto como esa época, cierto que tú comentas, pero de traer lo mejor que pueda, digamos, en términos de orquesta y todo, y distintos, ¿cuánto se llama? Público. Yo, mira, lo último que estuve, uno que es neófito, la verdad, ahí tú nos podrás hacer unas recomendaciones después a qué actividad uno puede irse acercando. Estuve en una orquesta que tocaba música de el estudio Ghibli, este estudio de animación japonesa del director Miyazaki, y era una orquesta que se dedicaba a eso. O sea, yo pensé que me iba a encontrar con una orquesta que estaba con la ignorancia, las partituras, era una orquesta que recorre Chile, y claro, como un tema popular, se llenó, ¿cierto? Y había una chica que hablaba en español y en japonés explicando quién eran los autores de la música. Hay música súper buena. Sí, lleno, y bueno, había cantado una chica algunas canciones, otras eran solamente instrumentales, etcétera. Así que todo eso que viví hace poco me resuena mucho con lo que tú me cuentas, que hay toda una historia, una vasta historia, según lo que tú me cuentas, ¿cierto? De cultural, musical aquí en Talca, y por lo tanto la interpretación que yo hago es que si aparece una orquesta, un grupo o incluso un solista, no es tan casualidad entonces, porque ahí está en inconsciente colectivo esto de la música, ¿o no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y no son los únicos espacios, porque hay otros espacios también que fueron importantes en el desarrollo de la música, y aquí quiero tocar un tema que a lo mejor todos han visto, ¿ya? Y tiene que ver con esto de la identidad y el patrimonio, como hablaba en un principio. No sé si se han dado cuenta cuando uno va por la avenida hacia la Florida, ¿verdad? Y se encuentra con el hospicio. Sí, sí, el hospicio. O los restos del hospicio. Y si nos damos cuenta, al lado hay una iglesia. Sí. De ladrillo, que está en ruina, que está rayada, que está abandonada. Esa iglesia es una de las construcciones más antiguas de Talca. Se hizo en 1840, cuando se hizo en un fundo. ¿Sí? Se llamaba Fundo de las Hortensias. Y era la iglesia que estaba dentro del fundo. Imagínate el tamaño que era el fundo. Sí, ¿no? La ciudad obviamente no había llegado hasta allá. Lo interesante
que ese camino, esa calle, era la que daba entonces al puerto donde estaba la comunicación con el puerto fluvial con Constitución. Y luego, después de que, bueno, para que voy a contar la historia de lo que pasó con la familia que eran los dueños del fondo, pero eso se donó. Y se donó a unas monjas francesas a finales del siglo XIX, y estuvieron a cargo y construyeron el hospicio en esta época hasta 1917 aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Por qué cuento esto? Porque en ese periodo de tiempo, esa iglesia reunió una cantidad de música importante. Es decir, las monjas parece que eran muy músicas. De hecho, podemos constatar que había una que era compositora, se conservan partituras de ella, y ellas reunieron música que había de Talca. Entonces, trajeron música, por supuesto, música escrita a mano, manuscrita, de la parroquia de Talca, del convento de Santo Domingo, del convento de San Agustín, música de salón también que se interpretaba, y se reunió una cantidad de partituras que me permitió ver la cantidad, la diversidad y la cantidad de música que había en Talca en el siglo XIX. Porque es una pena, porque es un espacio que realmente es histórico para la ciudad, es un espacio donde esa música se interpretó, un espacio que fue un centro musical, al menos y que está en ruina. Oye, pero mira qué impresionante, porque yo estaba ahí, bueno, todos los talquinos han estado, la última vez que estuve ya estaba en ruina, había una carpa y todo, y era un velorio, o sea, un funeral, digamos, y yo no tenía idea que estaba ahí pisando un terreno donde habían habido estas monjas, ¿cierto? Y que habían sido incluso una compositora. O sea, hay un montón de historia que uno que es talquino y que le pone color con ser talquino, no conoce. Y por eso es importante conocerla y que eso se pueda recuperar. Sí, sí. De hecho, ahí en la iglesia ahora, bueno, hemos hecho un trabajo con la Universidad de Talca para recuperar esas partituras, porque son más de 100 partituras que afortunadamente logré rescatarlas porque después vino el terremoto. Sí. Así que las saqué. Y en la Universidad de Talca se digitalizaron y se pueden ver, etcétera. Porque ese material es valiosísimo porque es una ventana hacia la sonoridad, es hacia la música que había aquí en nuestra ciudad, pero hace casi 200 años, ¿te fijas? No tenemos grabaciones de esa época, no tenemos un registro de cómo era la música, de los propios talquinos que hacían. Y se conserva en esa iglesia. Claro, eso es lo que tenemos, eso, ¿cierto? O sea, es la partitura y que algún músico actual la pueda interpretar, digamos. Se puede interpretar, claro, se puede tocar de nuevo. Oye, ahí, para que la gente entienda, a ver si bueno, es una pregunta de mi ignorancia, pero me imagino que por mucho que tenga la partitura, ese músico puede tener alguna dificultad, o sea, no va a salir nunca igual, ¿cierto? O sea, que la interpretación original, o puede llegar a ser lo más parecido posible, solo con la partitura. Es lo mismo contexto. Imagínate que encuentras una poesía antigua. Una reinterpretación. Puedes leer la poesía, ¿te fijas? Pero la interpretación es algo que se va a perder para siempre. O sea, claro, o sea, nosotros, tanto el músico que va a poner su mejor esfuerzo, ¿cierto? Como las personas que lo podemos escuchar, vamos a tener que convencernos, digamos, que era más o menos así. Pero hay cosas que nunca, particularidades que nunca vamos a ver, digamos. Eso tiene la música, que la música existe mientras suena. Claro, porque la monjita podría haber, pues, en alguna parte que no sabemos, esto va a sonar caricaturesco, pero para ejemplificarlo, a ver si estoy entendiendo. En algún punto la monjita puede haber dejado la partitura y se puede haber tocado algo que no estaba ahí. Y que era su sello, digamos, y que la gente que la escuchaba los domingos sabía que venía esa parte, y como era su sello, y a la otra monjita no le gustaba tanto, no lo notó, y listo. Y no sabemos que existe esa parte, digamos. Exacto. La improvisación es todo un tema dentro de la historia de la música, porque lo que conocemos de la música más antigua es lo que está escrito, lo que se escribió en la partitura. Pero lo que hizo el compositor, lo que pasó a la partitura, es un mínimo de lo que realmente el compositor interpretaba por medio de la improvisación, que siempre ha estado, en sacar canciones, qué sé yo. Y eso lamentablemente se ha perdido para siempre. Oye, porque hay harto que se perdió, ¿cierto? Por razones históricas, bueno, los terremotos que han habido varios en Talca, bueno, en Chile en general, y Talca siempre toca porque estamos como al medio de Chile, entonces, si es para el sur, si es para el norte, le quedamos al medio. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué tú puedes decir a algún talquino, talquina que es como un reconocible, o que lo puede buscar en YouTube? Oye, este autor, esta autora, búsquenlo, escúchenlo, ¿qué queda? Mira, de esta época del siglo XIX, la música que está no está grabada. Hay que interpretar esa música. Hay un proyecto que estamos trabajando con un grupo de arquitectos para recuperar la iglesia, un grupo de arquitectos particulares al votante, porque estamos en un proyecto con eso, donde también está trabajando un coro, justamente el coro del Liceo Abate Molina de Talca.
¿Cuál es la idea? Ahí está la conexión, pues tú me contaste todo lo del liceo, ahí está la conexión importante, o sea, no es el coro no quiero nombrar otro colegio, pero no es el coro X, sino que es el coro del Liceo Abate Molina, donde surgió todo el tema, parte de todo el tema municipal. Claro, y cultural más que nada, como te digo, esto es la base cultural de todo. Y el proyecto justamente es recuperar la iglesia, ojalá declararla monumento nacional, que se cuide, que la ciudad tenga una noción de lo valioso que es la iglesia. Es una de las construcciones más antiguas que aún está en pie ya en la ciudad. Y la idea es que cuando se inaugure esta iglesia con ese proyecto, esa música se interprete nuevamente con ese coro. ¡Wow! Es un tremendo proyecto. Maravilloso, porque se interpretaría esa música en el mismo lugar, pero casi 150 años después. Claro, pero y aparte toda la conexión del liceo, o sea, obviamente no la misma gente, pero parte del legado, digamos, o sea, existe la posibilidad, por ejemplo, que los chicos del coro, digamos, ensayen, no sé si en el mismo lugar, ¿cierto? Pero en un lugar muy parecido, con remodelaciones, a donde ensayaron gente de esa misma época que tocaba música. O sea, porque los chicos van a ensayar en el teatro del LAM, por decirte, van a ensayar en los pasillos, en los patios, donde se generaba todo este movimiento. Claro, y además imagínate qué interesante es volver a escuchar esa música en ese espacio, porque la acústica misma del lugar es la acústica original, ¿me fijas? Entonces, claro. Ahí es un círculo virtuoso, en el fondo, lo que hago yo, que es la investigación histórica, yo investigo la música, por eso digo que soy musicólogo, se trabaja en un equipo que en el fondo es de distintas disciplinas. Todos van aportando de distintas disciplinas. ¿Te fijas? Por un lado están estos arquitectos, por otro lado está el coro, y la idea entonces es que en base a la investigación se cierre este círculo. ¿Te fijas? Que se recupere un espacio de la ciudad. A través, en este caso, del desarrollo de la música, de la recuperación también arquitectónica de ese espacio. Y ahí viene un poco lo que hablamos delante de la identidad, porque ser de Talca no solamente es ser de Ranger, que nos gusten los completos de ¿verdad? Sí, ¿ya? Ser de Talca también es conocer de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, ¿ya? Y una cuestión importante en la cultura es la música. De hecho, todos escuchamos música todos los días. Todos los días. La música es omnipresente en nuestra vida. Y eso no es ahora, ha sido siempre. Y sería muy interesante entonces vincularnos con nuestros antepasados, con nuestra identidad, acerca de, o sea, a través de la música que ellos escuchaban, de lo que para ellos era importante, de lo que conocían. ¿Te fijas? Oye, qué maravilloso. Y también iría enriqueciendo nuestra identidad cultural como ciudad, ¿verdad? Porque yo ya me siento de aquí ya prácticamente. Sí, tú ya es un esquina, aquí ya. Tiempo, y además que este trabajo de investigación ha hecho que le tome más amor a... Pero imagínate, todo lo que tú sabes eres más talquino que muchos talquinos que nos creemos talquinos, digamos que yo no tenía idea de todo esto, aquí hay mucha riqueza cultural, y de hecho, imagínate, yo me consideraba que sabía un poco, de hecho, cuando en la universidad, cuando venía algún expositor de cualquier tema, digamos, visita, me mandaban a mí así como cuéntales qué es lo que es esto, y yo contaba la historia de ahí de donde está el ángel de la libertad, que se lo robaron de Perú para la guerra pacífica, y ese era como mi momento estrella, y hasta ahí quedaba, digamos, y el liceo que tiene mucho, pero aquí tenemos realmente la historia, que es muy completa. Oye, ¿y este evento va a ser cerrado, va a ser abierto? ¿Cómo es? Porque a mí me interesó estar ahí. Mira, el proyecto está en camino, o sea, el proyecto primero se ganó una parte del proyecto para hacer el estudio, de cuánto cuesta en el fondo, ¿ya? Y ahora vienen las otras etapas de ganarse el proyecto para recuperarla. Ojalá que entonces cuando sea la interpretación y todo, que me imagino que es como la inauguración también ya no estemos con pandemia, porque yo me estaba imaginando los problemas del aforo y todo eso. Claro, no, pero en la interpretación yo creo que eso puede ser antes de que el proyecto salga y que se termine la construcción. De hecho, sería un bonito incentivo también para poder ganar las otras etapas del proyecto. Sí. Es decir, demostrar que esta parte ya se está haciendo, que ahí se hizo un trabajo bien bonito porque personas amigas en el fondo de este grupo de arbotantes, como digo, de arquitectos y también de la parroquia que ahora se llama Apóstol Andrés, antes era la iglesia de los Cristo de Talca, se han preocupado de recuperar las pinturas, por ejemplo, que había adentro, y lo poco que quedó después del terremoto. Porque se robaron muchísimo. Había, por ejemplo, un armonio, un órgano grande, hermoso, que menos mal que lo recuperaron y lo tienen en una sala ahora. Pero pinturas y otros libros y figuras religiosas, cuestiones de metales, de bronce, eso se lo han robado todo. O sea... Pero no se lo robaron los militares, ¿eh? Los militares, porque esa estuvo en 1973, estuvo ocupada por militares, además. Así que tiene una historia también media oculta ahí que hay que también investigar. Y en esa época, muchos de sus ornamentos originales que habían traído de Francia en el siglo XIX desaparecieron. Wow.
Wow. Hay muchísima historia de ese lugar, entonces no se puede caer, no se puede echar abajo, es una pena verlo todos los días. No, y claro, yo por ejemplo, a mí me toca pasar ahí todos los días y tú no tienes idea de todo de la historia que hay ahí. O sea, una iglesia que se ve vieja, pero uno sabe más. El hospicio es mucho más nuevo, el hospicio es de 1900 aproximadamente, pero la iglesia es de 1840. Wow. Es mucho más antigua, es realmente de la época de oro de la ciudad, algo de lo que queda. Yo creo que queda esa iglesia y además la casa del Museo Higginiano que hay, yo creo que Talca ya no conserva más arquitectura de esa época. Lo poco que había se había caído con el terremoto, ¿no? No, hay que echarle la culpa a los terremotos, porque si bien los terremotos hacen daño, lo peor de todo es la desidia. El abandono. Eso es lo que... El abandono. Sí, porque el Museo Higginiano quedó muy mal después del terremoto, pero se arregló. Claro, así es. Claro, porque ahí está la onda de O'Higgins, que supone que firmó la independencia y todo. Pero otros espacios lamentablemente se están perdiendo. Les doy un dato, lo que les cuenta la historia. ¿Conocen el colegio de aplicación? No, perdón, ¿cómo no se llama aplicación? El colegio integrado, ¿verdad? Sí, ¿ya? Integrado. En esta calle cortita, es un edificio antiguo, sí, que tiene una iglesia también. Bueno, eso era un seminario. Era el seminario de San Pelayo de Talca. Aquí se formaban gente, ¿ya? Era un instituto de educación superior, podemos decir, en pleno siglo XIX, donde también había mucha música. Y ahí, en esa calle, donde se estacionan los autos todos los días, si se fijan en la calle, en la vereda, es una vereda colonial todavía. Sí. Está con unas piedras pequeñitas. Sí, yo estudié en ese colegio, la básica. ¿Te has fijado en la calle? Tiene unas piedras chiquititas, muy chiquititas. No, y ahora está asfaltado y eran adoquines. De hecho, esa calle la asfaltaron encima y tiene como un leve levantamiento porque debajo había adoquines ahí. La iglesia es muy bonita, que está dañada por el terremoto y todo lo que tú quieras, pero todavía funciona y uno puede ir. Muy bonita. Del colegio queda la fachada nomás, porque para adentro remodelaron casi todo. Pero imagínate. Claro. Un edificio de 2 pisos. ¿Ya? Sí. Bueno, sí. Donde está la vereda en el fondo, casi al llegar a la esquina podríamos decir, ya donde hay una casa con un jardín grande, está la vereda todavía de Talca del siglo XVIII, ¿te fijas? Y se está destruyendo, se estacionan arriba los autos, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, yo no sé si habrá alguna autoridad acá en Talca que se ocupe temas patrimoniales, pero en la ciudad se están perdiendo rápidamente. Eso debiera recuperarse. Oye, me dio ganas de ir mañana mismo a ver la vereda, porque yo he pasado muchas veces por ahí. Vayan a ver la vereda, es de un huevillo chiquitito, se van a dar cuenta que es la antigua vereda que tiene como 200 años. Wow. Entonces eso falta, ¿te fijas? Falta, da pena en realidad, da mucha impotencia ver la riqueza cultural de esta ciudad, su riqueza histórica, la importancia que tiene la verdadera identidad de los talquinos, como digo, y la desidia, el abandono de las autoridades, etcétera, con este tipo de cuestiones. ¿Será por desconocimiento? ¿Qué será? Muchísimo la invitación de hoy día por lo mismo, que podamos conversar esto y que se sepa, porque esta ciudad tiene un patrimonio enorme que se pierde cada día. Sí, porque lo que tú nos has contado, que en el siglo XIX, todo pasando en Talca, era como un centro cultural, social, así, bien potente, digamos. Sí, sí. Como les contaba, hubo el descubrimiento de oro en California, el famoso oro de California, la fiebre del oro, y todo el trigo que salía de la región del Maule y parte de la región de Ñuble salía por el puerto de Constitución. ¿Sí? No había tren todavía, el tren llegó a Talca recién en 1875, pero esto empezó más o menos el boom triguero como en 1840, bastante tiempo antes. Y todo ese trigo salía por el puerto, primero de Tomé, que era un puerto importante, ya Tomé fue puerto también relevante en esa época, y por el puerto de Constitución. Porque imagínate la época que no había caminos, era mucho más fácil transportar por el río. Trigo desde acá cerca, de Linares de Perales, donde se embarcaba, ¿ya? Hasta Constitución. O sea, era ideal. Y todas las casas, en el fondo, navieras y las casas comerciales. No, y por el río todo, o sea. Internacionales, todo por el río. Los famosos faluchos, todas esas firmas extranjeras, inglesas, francesas, y el comercio que eso trajo, estaba en Talca. ¿Te fijas? Por eso Curicó no tiene esa importancia, ni tampoco la tiene Chillán en esa época, lo tiene en otras ciudades, porque Talca tenía la particularidad de esta conexión fluvial. Entonces, todo llegó a Talca. Fue súper relevante. Oye, pero qué sorprendente. Yo había leído un poco, por ahí un ramo que tuve en el magíster sobre de dónde la vía San Agustín y todo esto, de dónde venía esta época, toda esta época de dónde venía como esta idiosincrasia del talquino de creerse, ¿cierto?
la muerte, que todavía dicen mucho, que pasa con los talquinos, yo no sé, uno no se da cuenta porque uno es talquino, ¿no? Entonces, entre talquinos, claro. Yo que soy de afuera te digo. Pero claro, ahora tú entendís cuestiones tan caricaturescas o coloquiales como que peleemos por ser la capital del completo y no nos enojemos cuando dicen que en Valpo son mejor. Claro, porque necesitamos ser los primeros en algo. Y ya no está esa movida cultural, ¿cierto? Bueno, entonces lo que nos quede, ya, somos los reyes, los completos, de la churrasca, lo que sea, pero tenemos que ser de algo. Talca tiene que ser noticia. Sí, de Talca no conocemos absolutamente nada, dice Nancy acá. Efectivamente, o sea, hay muy pocas cosas que conocemos de Talca, siendo de Talca, y que tú nos estás contando acá. Y tú te haces una pregunta, ¿hubieron otros surgimientos culturales posteriores a al siglo XIX o no? ¿Asociados a otro boom de otro tipo o algo, otra cosa? En el siglo XX. ¿Ya? En el siglo XX también. Saben que Talca en la época de 1920 tuvo un gran terremoto. ¿Ya? Talca ha sido azotada por 3 grandes terremotos. Uno en 1835, que echó abajo la ciudad colonial y que dio inicio a esta ciudad pujante que estamos hablando hace ratito. Y el otro en 1928, si no me equivoco, 24, la época del 20, que también destruyó parte importante de lo que era esta ciudad pujante. Entonces nos quedó poco de eso. Pero luego de eso vino una política muy fuerte de reconstrucción de la ciudad, apoyada por el gobierno central, ¿ya? Donde Talca se convierte en un polo industrial importante. Ya todos sabrán que la calle 4 Sur, todos son lugares de curtiembre, la fosforera. Exacto, pero es un contexto diferente. Talca en ese sentido se convierte más en una ciudad industrial, ¿te fijas? Y ya no tenía esta relación con el arte, podríamos decirlo, o europeo, tan directamente como existía en el siglo XIX. Son siglos distintos. El mundo social del siglo XX, ya el mundo industrial está más cercano a lo que es el cine, ya abiertamente, cine mexicano principalmente, y además hablemos de la invención de la radio, que cambia absolutamente el panorama en cuanto a la música. O sea, hay competencia, digamos, y por lo tanto el público se diversifica. Entonces, de hecho, hay estudios sobre eso, de cómo la vitrola reemplazó al piano en el mismo salón, donde la gente se reunía a cantar, después se ponían a escuchar el disco de moda en la vitrola, ¿te fijas? Y fue generando también otras dinámicas sociales de música, por supuesto, súper interesantes, creo que ya escapan un poco a lo que yo he estudiado, que es más que nada el siglo XIX, esta época de oro. Claro, mira, estaba pensando en lo que tú me comentas, esto de los que se va reemplazando. Mira, desde la ignorancia, por eso estamos contigo, que eres el experto, pero no sé, se me ocurrió la loca idea de que dentro de todos estos movimientos musicales modernos, digamos, el DJ pasa a ser un poco recuperar, es como volver al personaje que tocaba el piano, porque con toda la tecnología que tenemos, no es necesario que haya alguien ahí, técnicamente, ¿cierto? O sea, sí, basta que haya un botón nomás, pero queremos ver un personaje que haga algún tipo de composición mínima, digamos. Exacto, es un creador. Es un creador que lo trajimos de vuelta porque lo necesitamos. Lo necesitamos como por algo más, a lo mejor espiritual, no sé, no por algo técnico. O sea, podríamos escuchar música envasada perfectamente, más envasada que esa, digamos. Pero necesitamos que alguien agarre esa música envasada porque ya nos gusta, pero le dé algo que se supone que lo escuché ahí y ninguna otra parte más. Y es único. Esa vez como lo tocó, esa mezcla que hizo el DJ en ese momento es única, es irrepetible en el tiempo. Él se sentía de tal manera, se lo ocurrió de tal manera y hizo eso, y tuviste la oportunidad de participar en esa performance, qué sé yo, en ese momento. Y eso es lo bonito de la interpretación de la música y de acudir a un concierto, sea del tipo que sea, ¿ya? Desde la Orquesta Clásica de Maule hasta ir a ver a Marciané, que se viene a Talca, ¿no es cierto? Que es de Talca, de todo esto. Es de Talca. Sí. Porque la experiencia de la música en vivo, del nerviosismo que tiene el que está creando, que está interpretando, de lo que puede pasar en el ambiente, todo influye en una atmósfera que es única y que es irrepetible. Por muy bueno que sea el reproductor que tengamos de música, parlantes, que la escuchemos una y otra vez, ese momento es irrepetible. Sí, pues lo que yo le digo, me pasó cuando fui esta vez al TRM, que es la vez que he ido, porque esto fue por pandemia, recién hace un mes, menos de un mes, y no iba con tanta expectativa, o sea, la expectativa era, pucha, después de la pandemia, vamos, salgamos. Yo soy fanático de las películas de este estudio japonés, que son muy famosas y todo, pero me sorprendió ver una orquesta, no sé si probablemente estaban solamente los instrumentos que necesitaban, no de haber estado completa, no sé, pero ya ver esa música en vivo es otro cuento, es totalmente distinto a ponerla, como dices tú, con todo el volumen, con los mejores ecualizadores, lo que sea, digamos, en la casa, ¿sí? De estos equipos que valen como 500 lucas, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo,
y fue sorprendente. Y saber que en Talca eso era lo común, digamos, en una época, que tenía ya harto panorama en ese sentido. Me imagino que tú decías, oye, esta semana viene tal, la otra semana viene tal persona, se va a quedar, me imagino, en su tiempo, por la distancia la gente se queda, se van a quedar un mes la orquesta tanto y van a tocar, no sé, 4 o 5 veces, y todo el tema. Y muchos se quedaron. De hecho, algunos franceses que vinieron, o algunos italianos, gustó, se quedaron. los Ferrari, por ejemplo, vieron como una compañía de ópera a Talca en la época de 1860 y se quedó en Talca. Hizo un convenio con la municipalidad para construir un teatro, que fue uno de los primeros, porque antes del teatro de Talca, el de 1875, que donde estaba el Teatro Regional del Maule, hubo otros teatros, que verdaderamente eran unos tabladillos, qué sé yo, con escenografías, un poco, pero ahí la compañía se la arreglaban y otros también se quedaron. Oye, qué espectacular. Siempre. ¿Y tú que eres experto en este movimiento cultural, musical que hubo en el siglo XIX? Siempre se dice que la historia es cíclica, o sea, que podría volver a pasar. ¿Qué condiciones crees tú que debieran darse? ¿Solamente económicas, sociales, culturales, como para que hubiera un nuevo despertar musical en tal casi como a ese nivel, digamos? Más allá que aparezca un intérprete famoso por ahí. Sí, la educación. Educación, principalmente. ¿Dónde? En los colegios, en los niños. ¿Sí? Lo que la Universidad de Talca, en la Escuela de Música donde yo trabajo, estamos haciendo un trabajo bien relevante en eso porque se forma a profesores de música que además son intérpretes y son directores. Entonces no llegan a hacer la clase de música que todos tuvimos en el colegio, la típica, guitarra, flauta y punto, sino que los niños tienen la experiencia de tocar música, espectacular, de tipo, desde una big band, una orquesta, qué sé yo, y hacer la música. ¿Te fijas? Eso es fundamental. Yo creo que en la medida de que vaya habiendo un mayor conocimiento, no conocimiento, sino que de experiencia musical, porque eso es una experiencia en la música, en los niños sí se podría llegar otra vez a recuperar, ¿por qué no?, espacios musicales en la ciudad más que ahora. En todo caso, ahora igual los hay, igual hay espacios musicales. Si uno va, por ejemplo, en la Costanera, hay unos grupos que están haciendo música, escuchados desde música colombiana, otros están haciendo batucada, en otras partes están haciendo otro tipo de música, es decir, los hay, ¿te fijas? Pero quizás no con la cierta, podríamos hablar con la cierta, no sé, ¿regularidad? Regularidad, claro, como existía durante ese tiempo, ¿te fijas? Con una mayor atención quizás a eso, como conservarlo de mejor manera o convertirlo en un colectivo quizás más organizado, sino que creo que todavía, en mi visión, por supuesto nomás, todavía está como en pañales en ese sentido, ¿ya? Pero aquí hay un montón de talento, hay mucho talento musical aquí en la ciudad, en general en la zona, y yo creo que una buena educación, mejorando la educación en los colegios artísticas en general, por supuesto que se puede volver a una época de oro. Por supuesto distinta, absolutamente distinta a lo que fue esa época. Sí, claro, pero oye, sí que interesante, porque la mayoría tuvimos esas clases de música tradicionales, digamos, donde uno tiene que tocar cierta canción en cierto instrumento y con eso tenía la nota y listo, digamos. Y aprobaba y de repente había alguna instancia más de composición, pero solamente estaba destinada a 1 o 2 del curso, que eran los que detectaba el profesor que eran los mejores, juntaba de todos los cursos y era una cuestión como bien particular, digamos, bien... Sí, no, la clase de música tiene que tener el espacio que merece, y eso pasa primero que nada por los recursos, ¿ya? Porque un profesor de música no le puede hacer clase a 40 niños, es imposible, ¿ya? Tiene que ser algo que sea como un taller distinto, y que tenga Claro, hay que poner la atención ahí, pues mientras le pone atención a un grupo, por ejemplo, los otros están en otra. Claro, y tener un espacio, etcétera. En los países desarrollados la clase de música es importantísima. Es súper relevante, es fundamental. Todos tienen que tener una experiencia musical más o menos potente. Ojalá que Chile apunte a eso en la nueva constitución. Ojalá. Bien, sí. Y que la educación artística esté en el currículum, pero verdaderamente como merece, con la seriedad que merece. No como un opcional, no como un opcional. Porque ahora la gente, yo me acuerdo cuando yo estudié, que fue hace muchos años, pero no creo que haya cambiado mucho, te hacían decidir en la media entre música y artes visuales, digamos. O sea, imagínate, tenías pocas horas de arte y más encima no podías tener acceso a todo el arte, bueno, no todo el arte, pero a grandes, ni siquiera lo mínimo, digamos, que es lo más básico, ¿cierto? Básico en el sentido de fundacional, no de básico de básico de la base. Y no tenías acceso porque tenías que elegir. No podías tener música y artes visuales, tenías que elegir entre música o artes visuales.
Sí, pues, bueno, ahí cambia, ojalá que cambie un poco eso porque que no tengamos esta educación que esté enfocada tanto en el éxito, ¿verdad? En En el lo mercantil, reconocimiento, finalmente. etcétera, en apuntar, claro, en el fondo, en el lado productivo, sino que también en el lado espiritual, en el lado cultural. Y la palabra espiritual pareciera que a la gente le da miedo usarla. Cuando Claro, hablamos de educación o cuando hablamos de lo academia, asocian a la está hablando de religión. algo espiritual, está hablando de una tontera. Pero no, pues lo fundamental, sí, lo fundamental de nosotros es el espíritu justamente. Y la música apunta al desarrollo de ese espacio del ser humano, ¿te fijas? Del individuo. Y por eso es tan relevante. Le mostraba Ya, sí, recién, pues. contaba de cómo la música, en una talca muy dividida, muy jerarquizada socialmente en el siglo XIX, era un espacio de comunicación, ya que los Imagínate. músicos eran los mismos, tocaban aquí, qué sé yo, la orquesta de esto, de otro, etcétera. En ese sentido, la música es un tremendo, tremendo elemento de sociabilidad, de tolerancia, Mm. además. Imagínate ahora que tenemos personas de distintas culturas viviendo con nosotros, ¿cómo se enriquecería nuestra cultura y la clase de música, por ejemplo, si conociéramos la música de ellos? Si Imagínate. trabajáramos la música, las culturas que han llegado a nosotros. Ese tipo de comunicación social, de circulación de ideas, la da la clase de música. Es súper relevante. Imagínate. Y no, y estaba pensando que justamente la pandemia nos recordó un poco, ojalá no se nos olvide, lo importante del arte y de la música. ¿Y qué es lo que nos sacó de este letargo pandémico cuando estábamos encerrados? ¿Qué es lo que nos levantó espiritualmente? El arte. Claro. Todos los tipos de arte que tenemos acceso, digamos, no solo la música, pero obviamente, y El tal como dices cine, tú, en todo momento estamos escuchando música, uno va a trabajar, en el auto hay música, si va en transporte público, en el transporte público hay una radio, que aunque sea una radio que hayan programas que hablen, entre medio ponen música. claro, si la música es parte fundamental de la vida. Sí, no es un adorno, no podríamos estar sin música. De hecho, Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. Por algo es una de las cosas que primero aparece, digamos. Una de las cosas Claro, que primero claro, aparece como expresión del ser humano en la música, porque claro. si no fuera tan importante no lo habrían dejado como para después, o sea, veamos esto, no, pues así como cuando ni siquiera sabemos cómo sobrevivir más de 30 años, ya estábamos tocando música. Fíjate que hay una teoría dentro de la, ¿Ya? de la antropología muy interesante que sostiene que el inicio del lenguaje hablado es también el inicio de la música. Que en algún momento, creo que en África se hizo un estudio con algunas culturas que viven realmente como en otra época, en cuanto a su fonema, etcétera, de que tenían lo que se llama lenguaje sonido. Es decir, primero emitían algunos sonidos antes de tener un lenguaje organizado que estaba vinculado a las cuestiones prácticas, ciertos tipos de sonidos. Digo, para algo, raspar, tocar, fuego, peligro, etcétera. Estamos hablando de los inicios de quizás del Homo sapiens, no lo sé, Mm. ya en qué momento, pero hace muchísimo tiempo. Y luego con el tiempo, todo el mundo mágico, el mundo onírico, el mundo que tenía que ver con las divinidades y con los sentimientos, es decir, que no estaba en lo práctico, tenía una entonación distinta. ¿Te fijas? Y rápidamente se separó entre los sonidos que estaban relacionados para el mundo práctico, que es el lenguaje hablado que nosotros utilizamos, y Ujú. los otros sonidos que eran entonaciones y que es abiertamente la música y que expresa el mundo de las ideas, el mundo de los sentimientos, etcétera. Es muy interesante porque nos habla que el inicio del lenguaje parte con la música. Es decir, van absolutamente de la mano. Como decías tú, está desde el momento mismo de que el ser humano empieza a tener ya una conciencia mayor Mm. de lo que es el mundo onírico, de lo que es el mundo mágico, de lo que es el mundo práctico. Van totalmente de la mano. Y se nos olvida, Y parece, que la importancia de repente, ¿eh? Pero yo estaba pensando lo primero que le regalamos a un niño, niña, chica, una de las primeras cosas es un instrumento, ¿cierto? Todos queremos que nuestros hijos toquen algún instrumento. Y le regalamos cosas que son para niños, pero con la esperanza de que el niñito niñita agarre la guitarra de juguete y te toque una cuestión que tú digas, te voy a comprar una de verdad. Esa es como la fantasía, ¿cierto? Ahí tiene harta importancia, pero después se nos va como olvidando un poco. hay que incentivarlo, hay que Se nos va incentivarlo. olvidando un poco. Es posible que ojalá que los niños puedan tomar clases de instrumentos, que tengan alguna experiencia musical en el colegio. Si tenemos que decidir un colegio y podemos decidir, ojalá preocuparnos de eso. ¿Qué tal es la clase de música? Mm. ¿Hay talleres de música? A lo mejor este colegio tiene una orquesta, muchos colegios tienen Sí, sí, orquesta, eso he visto o que hay tienen un varios que... coro, una big band, etcétera, o un grupo de percusión, de batucada. Son experiencias muy enriquecedoras y muy constructivas para un niño. Tú que eres psicólogo lo sabes muy Sí, bien. sí. La música te permite trabajar con los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, el desarrollo cognitivo, desde el nivel de la neurociencia, si lo vemos por ese lado, de la música es tremendo en la formación de un niño.
y en la formación de la cultura, de la sociedad, como decía recién, es decir, son muchos los valores que tiene. Y por otro lado, como te hablaba recién acerca de la tolerancia, ¿verdad? Un concepto tan importante. La música es expresión de la cultura. Es decir, toda cultura tiene su expresión en la desde la música desde los charros de Numaco, ¿verdad? Que puede representar a ciertas personas, quizás más acá en el mundo rural, desde la música que suena en la Universidad de Talca, en la radio, la que suena Marcianique, etcétera. Y en el fondo conocer las músicas y también apreciarlas desde ese punto de vista, desde el punto de vista como una expresión cultural, es apreciar la cultura, es decir, es apreciar al otro en su diferencia, ¿te das cuenta? Entonces, sí, y todo un mundo, todo un mundo. Claro, es todo un mundo. Que cada género es un mundo. No hay música buena o música mala, creo yo, sino que toda música es expresión de una cultura. Mira, qué bueno eso, porque hay mucha gente que tiene muchos gustos musicales y a veces, no sé, pues, el resto de la gente lo hace sentir mal porque como que hubiera música de primera, segunda categoría, ¿cierto? En verdad, varias categorías. Y eso es lo que te hacen pensar, ¿cierto? Y tal como dices tú, lo que me recuerda un poco para ejemplificar es que una vez vi, pues, por divertimiento nomás, una discusión entre músicos de reggaetón, que uno pensaría que es un género que a lo mejor no tiene profundidad ni complejidad. Oye, y discutían de que tú no, pues tú te alejaste de las bases y le pusiste no sé qué nota y ya no eres reggaetón, tú te saliste de nosotros, mira, esto es lo original y qué sé yo. Oye, y una cuestión que estuvieron, yo estuve un rato, digamos, la discusión que era en vivo, pero estuvieron horas discutiendo de ciertas canciones que iban saliendo nuevas, si eran reggaetón o ya eran un nuevo, ¿cuándo se llama? Porque si eran un nuevo género, si eran música urbana o lo que fuera, digamos. Pero, claro. y esas son las discusiones entonces que se pueden dar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, en que hay que fomentar la música, más que la que tuvimos nosotros. Seguramente tú te destacaste rápidamente en la música y tú solo, lo más probable es que tú solo hayas buscado los espacios. Pero los simples mortales, que no somos buenos para la música, digamos, no, como que el sistema se riende un poco, ¿cierto? Eso es como mi experiencia, digamos, como que, oye, no tocó tan bien tal instrumento, ya, cámbienlo para visuales mejor, ¿cachai? O sea, como que no, y bueno, que pasa en todas las disciplinas, y se concentran en los que la hacen mejor. Claro, no se trata de que uno va a tocar un instrumento, va a estudiar un instrumento para dedicarse a eso. Claro. Alguien va a estudiar flauta, va a ser flautista, o este piano va a ser pianista. No, es por la experiencia de hacer música. Sí, eso es muy enriquecedor. Y todas las músicas son importantes, si no tiene por qué ser música escrita, etcétera. Tú dijiste una cosa bien relevante, hablaste de música de primera o segunda categoría. Y yo vuelvo un poco a lo que te digo, que toda música es expresión de las personas, que no existen personas de primera o de segunda categoría. Exacto. Entonces, toda la música es valiosa en su contexto, a quien representa, etcétera. Ahora, otra cosa es que hay música que no nos guste. Exacto. Obviamente no nos puede gustar todo, pero tenemos que ser tolerantes también a todas porque, como digo, es una expresión totalmente legítima de las personas. No, y me imagino que tú como musicólogo debes tenerlo mucho más claro que lo que pasa en todo ámbito humano, por eso te pregunto, que todo movimiento cultural nuevo es visto con recelo en la época, digamos, y hay resistencia. Claro. Y cuando se tocaba cierto tipo de música, claro, cuando se tocaba cierto tipo de música, llegó una nueva y la gente decía, no, esta cuestión no es, y ahora es... no sé, me imagino que hasta pasó con la música clásica del pasado, cuando partió, que alguien dijo, esta cuestión no es distinta a lo que teníamos antes, y no se llamaba clásica y ahora es clásica, digamos. Claro, por supuesto, siempre se va avanzando por medio de la ruptura, eso es muy interesante, así va avanzando la historia del arte también, te fijas, va avanzando. Es como una disidencia el arte final, eterna. Sí, claro, sí, porque... El artista que se queda ahí, no... El ser humano va avanzando y va cambiando la cultura, y la música va con ella, ¿te fijas? Van totalmente de la mano. Digo esto otra vez porque es parte nuestra, es parte de nuestra comunicación, es parte de nuestra sociedad, es parte de nosotros mismos. Y tiene también ese nivel de complejidad por lo mismo. Oye, José Miguel, se nos está yendo el tiempo ya, pero está muy buena la conversación. Yo te voy a dejar como a todos los invitados que han sido exitosos y exitosas, comprometidos. Probablemente vamos a tener pocos programas en enero y vamos a volver en marzo con una temporada más fuerte, pero dejarte comprometido acompañando. Aquí sí, que estuve con amigos aquí de Brasil el otro día y ahí nos estaba mandando un saludo. ¿Existe más producto? ¿Cree usted que existen más productos que artistas? Preguntan por acá. Te dejo la pregunta a ti porque eres experto. Del Príncipe Fernández. Porque entramos a lo que es la industria musical. Ya vemos como si hay mucha música, como dije, también hay música que no nos gusta y también hay música, obviamente, que no tiene la misma calidad que otra.
cuando se pierde el sentido artístico, el sentido de la expresión, ¿verdad? Cuando ya el creador, sea el tipo de música que sea, no la hace por expresar realmente algo, por crear algo, sino que con fines 100% comerciales, ¿ya? Y ahí estamos hablando de la industria musical, que trabaja ya abiertamente con verdaderos logaritmos, ¿verdad? De que, o sea, que sabemos que van a pegar, que van a vender, y ahí, claro, se pierde todo elemento artístico, todo elemento de creación o de expresión, como hablamos. Pero eso tampoco no quiere decir que no represente para muchas personas algo importante. Pero en el momento del creador, del artista, como le preguntaba alguien recién, claro, queda más de lado y está primando ahí abiertamente lo que es la venta, en el fondo, el tema comercial que está detrás. Exacto, buen punto, dice acá. Para que sepan, eso ha sucedido siempre. Siempre que hay una música de moda o en el arte en general, siempre también había una porción importante, ya que se hace solamente con fines comerciales. Lo que pasa es que ahora lo vemos más, es mucho más visible, como digo, por todas las plataformas que tenemos, pero siempre ha existido también ese tipo de música y también la buena música. No significa entonces que todo sea eso. También ahora hay muy buena música y ahí está el trabajo de cada uno de poder buscarla y ver de qué realmente tiene, con qué se siente mejor expresado. Sí. Oye, pero vuelvo a lo que estábamos, agradecerte y dejarte invitado para una próxima oportunidad, porque tú me dijiste, oye, 1 hora, y ¿viste cómo se pasa así? Es una cuestión que es impresionante. A lo mejor a veces todo uno empieza nervioso en los primeros 15 minutos, pero después uno se lanza, es una conversación relajada, porque es lo que la gente está buscando después de un día seguramente de trabajo, así que dejarte invitado para la próxima vez. Creo que tu conocimiento es más que necesario. Aquí siempre va a estar el espacio, porque o sea, son temas que son importantes, son necesarios, y también como colega en lo académico, digo, son temas, creo que este espacio nace de eso, de también que hay una responsabilidad de también llevar esto al público general, digamos, que no sacamos nada con escribir, bueno, nos exigen que escribamos artículos, pero más allá de eso, no sacamos nada con escribir para nosotros mismos, ¿cierto? Para que nos lean los mismos de siempre, nos critican los mismos de siempre, y damos vuelta ahí. Porque temas tan importantes como lo que tú has hablado, la investigación que estás participando ahora en la iglesia, por ejemplo, son cosas que son importantes no solamente para los talquinos, sino que para los chilenos y probablemente para más gente en general, digamos. Así que agradecerte, nos quedan 2 minutos, si tú quieres dar algún mensaje, algo, antes que nos corte Instagram. Sí, el mensaje es que nos preocupemos de nuestros espacios, que recuperemos los espacios importantes e históricos de la ciudad. Y exijamos a nuestras autoridades, a quienes pueden tomar cartas en el asunto, que se haga algo. Porque es algo que si no se hace ahora, no se hace nunca. Ese es el problema. Se van a acabar, se están acabando. No solamente es el Museo Higieniano que está en la esquina ahí de la 1 Norte, ¿verdad? Sino que este espacio, como les cuento, lo mismo que pasa con la hacienda de Wilquilemu, por ejemplo, ¿ya? Y los mismos documentos que nosotros tengamos en la casa, si tenemos algo antiguo, tratemos de dar el valor que merece. Porque no es para nosotros, es para nuestros hijos, para nuestros nietos. No van a saber nada si nosotros no nos preocupamos de salvaguardar esos espacios que rápidamente se van. Eso Espectacular. Un llamado, una reflexión. Sí. Muchas gracias, José Miguel, por tu tiempo, por tu disposición, por tu pedagogía también al entregar tu conocimiento. Así que muchas gracias, y a todos nos estamos despidiendo. Nos pueden ver acá mismo en Instagram nuevamente, esto queda grabado, mañana va a estar en YouTube, ahí se suban un montón de vistas más por lo que yo he visto en el canal de YouTube, también Pablo Tagore, así que muchas gracias, nada más que agradecer. Vale, chao, gracias. Chao, cuídense, chao. Que estén bien.